Hola, ¿qué tal amigos que visitan nuestro canal? Reciban un saludo muy especial de su amigo Roberto Martínez. Hoy te estaré compartiendo 3 preguntas que inquietan mucho a las personas en las redes sociales. La primera es si el profeta José Smith fue un masón o de la logia de estos personajes que son los francmasones. La segunda es si el profeta José Smith fue un poligamio o practicó la poligamia. Y la tercera, si el profeta José Smith fue un buscador de tesoros. Pero no olvides suscribirte a mi canal y compartir este mensaje y dejar tus comentarios aquí abajo. La primera pregunta es, si el profeta José Smith fue un masón o fue un hombre que perteneció a esta logia de los masones. La respuesta es sí. El profeta perteneció a la masonería, esta entidad de hombres que practican señales y ritos parecidos a los de la iglesia. El profeta tiene su versión y muchas personas, como son los críticos, también tienen su versión de los hechos. Pero en realidad la familia del profeta estaba envuelta en esta fraternidad que eran los masones, pero el profeta en sí no estaba él activo en esta logia. Cuando el profeta José Smith fue expulsado de las ciudades donde ellos estaban asentándose, en ese tiempo no había libertad religiosa como en esta ocasión la tenemos. Pero el gobernador de Illinois promulgó una orden de exterminio contra los santos. Entonces, los santos de los últimos días, estos santos donde se asentaban, las personas llegaban y los populachos intentaban matarlos y quitarle todo lo que ellos tenían. Debido a ello, dice que el profeta José Smith vio un apoyo en cuanto a estos hombres que eran los masones y decidió unirse a ellos. El profeta José Smith era un hombre muy inteligente y aprendió todos los rituales y lo que hacían en menos tiempo de lo que lo podía hacer una persona normal. El propósito del profeta era encontrar apoyo en estos hombres, en esta fraternidad que eran los masones, pero en ningún momento el profeta se dirigió a ellos queriéndoles quitar sus enseñanzas que tenían ancestrales. Simple y sencillamente el profeta buscaba amistad en ellos y un apoyo para que se acabara tanta persecución. Luego de ello, el profeta José Smith fue asesinado y cuando pidieron ayuda a esta entidad que eran los masones, ellos se negaron a ayudarle. Luego hubieron rumores que ellos también estuvieron conspirando en contra del profeta para que lo matasen y luego de ello muchos de los miembros de la iglesia que ya estaban en esa fraternidad se desunieron debido a esas conspiraciones que hubieron en contra del profeta. Pero sí, el profeta José Smith estuvo en esa logia de los masones y algunos de los otros profetas que conocemos también estuvieron en esa logia. Otra incógnita, ¿verdad?, que les voy a responder es que si los rituales que hacen los masones y los saludos y señas son parte del templo, de las cosas que nos enseñan en el templo, y algunas son semejantes, pero el apóstol Heber C. Kimball dijo lo siguiente: hay muchas personas que dicen que José le robó esas señales a los masones y que las introdujo en el templo, pero es falso. José Smith no robó esas señales. A José Smith se le dieron esas señales por revelación, debido a que si ustedes estudian las escrituras en el Antiguo Testamento, podemos ver algunos rituales, cómo se hacían en el templo y quiénes eran los sumos sacerdotes y cómo se efectuaban bajo la autoridad que tenían ellos. En esta ocasión vemos de que el profeta José Smith concreta la obra en el templo después de haberse unido a esta fraternidad. Y muchas personas dicen de que él esas señas y señales que hacen en el templo las sacó de la masonería, y no es así. La masonería es resultado de la apostasía, dijo Heber C. Kimball. Ellos
tienen parte de las ordenanzas que son verdaderas, pero nosotros tenemos toda la verdad completa. Tal vez algunas de sus enseñanzas fueron llegadas a ellos por parte de la apostasía, pero no tenían la verdad completa. Debido a que el profeta José Smith recibió revelación, él concretó toda la verdad acerca de la obra en el templo. Y toda la obra que está en el templo, dijo el profeta Russell M. Nelson, fue revelada por Dios. Todo el velo del templo y todas sus ordenanzas fueron reveladas por el mismísimo Dios. Nada tuvieron que ver los masones en la obra del templo. Más bien, los masones tenían parte de la verdad que nosotros hoy tenemos por autoridad y por decreto. En esta parte quisiera dejar claro que el profeta solo quería la amistad de los masones, no quería él robarse nada de sus enseñanzas, porque el profeta era un hombre que ya tenía mucha revelación y tenía muchas cosas ya concretas en la iglesia. Paso a la segunda pregunta. ¿El profeta José Smith fue un buscador de tesoros? Y la responderé directamente del diario de la mamá del profeta. La mamá del profeta relata esta historia. Dice que en esos años el profeta estaba sin trabajo y un hombre llegó a su casa pidiendo que fueran unas personas y le ayudaran a excavar una mina donde había materiales preciosos. Luego de ello, el profeta, como estaba sin trabajo, decidió ir y apoyar en esta obra bajo una remuneración gratificante que le iba a dar esta persona. El profeta trabajó alrededor de 2 meses y como el profeta tenía su habilidad de tener revelaciones desde pequeño, a él el hombre lo interceptó y lo puso al mando de esta compañía y él comenzó a excavar, pero luego de esto él se dio cuenta de que no había nada ahí y él le dijo al Señor de que dejara esa obra porque no iba a encontrar nada. Y es de ahí, dice la mamá del profeta, que al profeta lo señalaban como un buscador de tesoros y un vidente que veía entre los escritos antiguos y veía dónde se encontraban tesoros escondidos. De ahí surgió el mito de que José Smith era un buscador de tesoros. Es tan importante que este hombre lo llevó a juicio a José Smith por no haberle enseñado dónde había un tesoro. Cuando el profeta se defendió, él dijo de que no había tesoro alguno que él pudiera descubrir, porque él no podía ver dónde estaban los tesoros y que solamente él servía como ayudante de este hombre que era buscador de tesoros. Hay muchos mitos en cuanto a esto, que si José Smith tenía una piedra y miraba escritos antiguos. También hay otra historia de que dicen de que el profeta tenía una especie de sombrero mágico donde él veía donde estaban enterrados algunos tesoros que habían quedado escondidos luego que hubo la fiebre del oro en Estados Unidos y estaban buscando por todos lados tesoros escondidos. Pero todo eso es falso. Hay muchas personas que dicen que las piedras que José Smith tenía para traducir el libro de Mormón eran unas piedras que tenía el profeta cuando él estaba buscando estos tesoros. Y es falso también porque el profeta tenía estas piedras que se llamaban Urim y Tumim, pero esto fue después que el ángel Moroni le entrega el libro de Mormón. Antes de ello, el profeta no tenía estas piedras llamadas Urim y Tumim, que significan luz y perfección, las cuales también tenía Moisés y otros profetas que leían escritos antiguos. Entonces vemos de que es falso, porque antes de ello el profeta no tenía la capacidad de leer escritos antiguos, porque no tenía estos instrumentos que fueron entregados con Moroni. Cuando Moroni le entrega el libro de Mormón, también le hace entrega de este Urim y Tumim, que son estas piedras por las cuales José leía las escrituras sagradas como lo son el libro de Mormón.
Antes de ello, él no podía leer escritos antiguos como este. Cabe recalcar de que el profeta José Smith era una persona que vivía en el campo, lo cual era una persona humilde que no tenía formación académica. Y dice en la historia de la iglesia que él solamente recibió 3 años de educación pública, la cual fue una capacitación muy poca para un joven como él y la gran obra que hizo. ¿Cómo ustedes suponen que un hombre que recibe solo 3 años de educación escolar y que cursa solamente 3 años en su vida de educación escolar puede lograr escribir un libro que estaba escrito en el egipcio reformado, cuenta la historia, y este libro cuenta de más de 200 páginas y fue traducido por la mano y el poder de Dios, relata el profeta José Smith? Y si este hombre llegó a la edad en la cual estuvo y tradujo este libro y lo imprimió, porque imprimió este libro, ¿cómo es posible que este hombre, teniendo 3 años de educación escolar, se inventa semejante historia como la describe el libro de Mormón? Para los que no han leído el libro de Mormón, pueden leerlo y preguntarle a Dios si este libro no es verdadero. Yo ya he leído el libro y yo sé que este libro es verdadero. Ustedes pueden darse cuenta de él también. Este hombre, José Smith, el profeta, con solo 3 años de educación escolar y siendo un granjero, traduce un libro llamado el Libro de Mormón con estas piedras llamadas Urim y Tumim y lo imprime y comienza a distribuir varias copias de este libro. Hoy en día hay millones tras millones de copias de este libro. Un libro que contiene la historia de los antiguos habitantes de las Américas. Este continente donde vivimos, el continente americano, relata la historia donde la cual vino Jesucristo y se le aparece a los antiguos habitantes de esta tierra. Cosa que no sale en la Biblia, esa historia. Él vino y tradujo este libro antiguo que estaba escrito en egipcio reformado en unas planchas de oro. No creo que un hombre con una educación de 3 años haya escrito este libro por fantasía o por sartilegios o por hechizos. No creo que un hombre haya escrito un libro que habla de Dios, que habla de Jesucristo y que testifica la verdad. No lo creo. Yo creo de que el profeta sí fue llamado por Dios. Sí tradujo este libro por el poder y el don de Dios. No creo en las historias que cuentan de que él no tradujo este libro o que él se inventó esta historia. ¿Cómo creen ustedes que alguien podría inventarse una historia tan extensa como esta? No lo creo. La otra pregunta sería si en la iglesia existió la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia es que un hombre o una mujer tenga más de un cónyuge o que tenga varias esposas o varios esposos. Y la respuesta es sí, hubo poligamia en la iglesia, pero fue porque el Señor se lo mandó al profeta. Y muchos dirán, qué conveniente. Todas estas cosas se le revelaron a ese profeta. Y yo no estoy de acuerdo con que hombres tengan muchas mujeres, ni mujeres tengan muchos hombres y que vivan en poligamia. Pero usted es una persona que piensa como un ser humano, no piensa como Dios. Dios tenía su propósito en ese momento. Y al principio el profeta también, igual que ustedes, no quería cumplir esa ley. Pero él fue inducido a cumplirla porque el Señor se la había revelado y el Señor le había dicho que la cumpliese como él se la había mandado. Luego de ello, el profeta José Smith comenzó a incluir la poligamia en la iglesia. Y muchos de los miembros tuvieron muchas esposas y se casaron con ellas y vivieron en unión con muchas esposas. Y también ustedes dirán, esto está mal, es una práctica que está mal, pero Abraham tuvo muchas esposas, Jacob tuvo muchas esposas, David tuvo muchas esposas. Y les voy a dejar
en el link de descripción para que puedan encontrar las escrituras donde habla de que estos antiguos apóstoles y profetas tuvieron muchas esposas. Esta fue una ley que fue revelada al profeta José Smith con el propósito eterno de que el Señor quería levantar una posteridad para él, dice. Y las causas concretas, tal vez muchas personas no las sepan, pero igual que David, que dice en las escrituras que tenía más de 700 esposas, no sabría para qué propósito el Señor había obrado en ese momento de esa manera. Pero debido a que a José Smith se le reveló toda la verdad del Evangelio eterno, se le reveló también todo lo que pertenecía en la antigüedad a él. El Señor le reveló a José Smith los templos, igual los templos que hizo Salomón, los templos que hizo David. A él se le reveló toda esta obra. ¿Por qué hoy tenemos que reconocer la labor de José Smith como una labor eterna? Ya les diré por qué. Porque José Smith fue el profeta que restauró la iglesia verdadera de Jesucristo en los últimos días. ¿Por qué hay que rendirle un homenaje a este hombre? Porque sin él no tuviéramos la iglesia verdadera de Jesucristo. Sin él no hubiese iglesia verdadera de Jesucristo con 12 apóstoles y un profeta como lo tiene hoy esta iglesia. Si José Smith no hubiese existido en ese momento y no hubiese hecho una oración, cuando dice que él se dirigió a una arboleda a orar para preguntar a qué religión debía de pertenecer. Óigase bien, no preguntaba cuál era la iglesia verdadera, cuál era la iglesia verdadera. Él preguntaba a qué religión debía de unirse. Cuando él dice que se le apareció Dios el Padre y su Hijo Jesucristo en una columna de luz más brillante que el sol, de ahí le dijo que no había ninguna iglesia verdadera porque todas estaban en apostasía. Y les dijo, he aquí, con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Practican la doctrina con apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de ella. Entonces Dios le dijo a José que él iba a ser el profeta de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Óigase bien, no se iba a adorar a José Smith, se iba a restaurar la iglesia del Cordero de Dios, con 12 apóstoles y un profeta, con las revelaciones, las escrituras y todo lo que tenía la iglesia del Cordero de Dios. La iglesia original de Jesucristo estaba a punto de ser restaurada cuando José Smith oró y preguntó a qué iglesia iba a unirse. Y fue llamado por Dios. Y él nunca negó que Dios le había llamado y que le había dado esta gran obra maravillosa para que él la cumpliese. Es impresionante ver de que este hombre organizó una iglesia igual a la de Jesucristo, con 12 apóstoles, con profetas, con escrituras, con revelaciones y con todo el poder de Dios, con el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno, que profesan tener los sacerdotes católicos, pero que en esta iglesia reclaman esa autoridad porque le pertenece toda la verdad sobre la tierra. José Smith, el profeta. Ya les diré por qué es tan importante el profeta. Porque es el profeta llamado el profeta de los últimos tiempos y el profeta del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué es el profeta del cumplimiento de los tiempos? Porque a cada profeta se les ha entregado llaves y oficios en el sacerdocio para llevar a cabo una obra maravillosa en la tierra. A Noé se le encomendó, cuando estuvo aquí sobre la tierra, se le encomendó sacar al pueblo en una arca. A Moisés se le encomendó liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y así en cada dispensación de tiempo a cada profeta se le ha dado una misión especial. Hoy les diré que el profeta José Smith es el profeta de la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué? Porque fue el último profeta al cual Dios le entregó las llaves del sacerdocio y le entregó la iglesia verdadera en sus manos para que él dirigiera la última obra sobre la tierra. Esta es la última obra. La obra se acabará ya. Ya vendrá Dios, ya vendrá Jesucristo y ya seremos juzgados por él. Ya no va a haber otra dispensación. Esta es la última dispensación del cumplimiento de los tiempos.
la última dispensación donde aparecerá Jesucristo. José Smith fue el profeta sobre el cual Elías, Abraham, Moisés, todos estos santos apóstoles y profetas le entregaron sus llaves a él para que cerrara la última dispensación. Y después de esta dispensación viene el final, donde todos entregaremos cuenta al Altísimo y viviremos en el milenio y reinaremos con Dios eternamente. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas personas se burlan del profeta José Smith, divulgando y difamando la obra. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si saben perfectamente que viven en los últimos tiempos, deben de buscar cómo arrepentirse y buscar la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Y saben cómo se llama? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Búsquenla donde ustedes estén y asistan a ella. Bautícense y cumplan los convenios con Dios y alcanzarán la salvación y la vida eterna. Vivirán felices con Dios y pertenecerán al gran reino que el Señor ha creado sobre esta tierra. No adoramos al profeta José Smith, pero reconocemos que es un gran profeta de los últimos días y que este profeta es el último del cumplimiento de los tiempos. Debemos de apurarnos porque la venida de Jesucristo está cerca. Debemos de buscar cómo hacer convenios con ellos. Esta iglesia, hermanos, no salva. Lo que salva son sus convenios, los convenios que hemos hecho con Él. Y testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos y hermanas, les invito a compartir este mensaje y suscribirse a este canal para que siga creciendo. Así que nos vemos, hermanos. Hasta la próxima.